miles de millones de años, antes de que la humanidad existiera sobre la Tierra, el universo estaba gobernado por una raza de criaturas poderosas y malévolas, seres de maldad y horror, más allá de toda comprensión humana. Eran conocidos como los Oscuros. Reinaron con supremacía en todo el universo durante incontables eones, torturando y subyugando a todas las razas que los temían. Hasta que los sabios llegaron desde más allá de las estrellas más lejanas para enfrentarlos en batalla. Los sabios, seres de luz, sabiduría y razón. La guerra entre los oscuros y los sabios duró muchos milenios, pero al fin, los sabios fueron los victoriosos. Los oscuros derrotados fueron desterrados a un reino de oscuridad, y luego los sabios sellaron el portal antes de abandonar nuestro universo, ascendiendo de nuevo a su mundo más allá de las estrellas. Sé todo esto porque yo era un científico investigador destinado en un puesto remoto, en las tierras áridas y heladas de la Antártida. Formaba parte de una expedición arqueológica asignada por una universidad, no diré cuál, para estudiar la historia natural de ese vasto y desolado continente de hielo. Hace 8 meses, mi equipo hizo un descubrimiento asombroso en el corazón de las montañas transantárticas. Las ruinas de lo que al principio creímos que era una civilización antigua, más vieja que cualquier otra conocida hasta entonces. Durante los meses siguientes, nuestra investigación reveló que las ruinas no eran de origen humano. El análisis de muestras de suelo y minerales extraídas de los edificios durante nuestra investigación preliminar reveló algo increíble. Tenían al menos 500 millones de años, de la era paleozoica, como mínimo. Para ponerlo en perspectiva, se cree que los primeros ancestros de la raza humana apenas datan de unos 6 millones de años. Los humanos modernos existen desde hace solo unos 200.000 años, y la civilización más antigua conocida tiene apenas unos 6.000. Decir que estábamos asombrados sería quedarse corto. Habíamos encontrado los restos de una civilización prehistórica y prehumana que había existido mucho antes que nosotros, incluso antes de que los primeros organismos emergieran del océano para evolucionar en los primates que serían nuestros lejanos antepasados. No solo habíamos hecho historia científica, habíamos hecho historia en todos los sentidos. Era la prueba de que una especie diferente había existido y dominado el mundo antes que nosotros. Estábamos eufóricos, convencidos de que habíamos hecho el hallazgo más trascendental de todos los tiempos, uno que cambiaría radicalmente todo lo que pensábamos sobre el pasado remoto de nuestro planeta. Íbamos a ser famosos. Revelamos nuestro hallazgo al presidente de la universidad, quien nos dijo que mantuviéramos el secreto y no divulgáramos una sola palabra al público hasta reunir más datos. Su preocupación era comprensible, dado el impacto monumental que tendría la noticia cuando saliera a la luz. Formulamos la hipótesis de que, en el pasado distante, cuando lo que hoy es la Antártida aún formaba parte del supercontinente Gondwana, la región había sido mucho más cálida y habitable. Luego, cuando la Antártida se separó, hace unos 180 millones de años, y el continente comenzó a congelarse, sus habitantes murieron, dejando tras de sí las ruinas de su civilización. Continuamos con la investigación de las ruinas. Entonces, poco más de 4 meses atrás, en nuestra última expedición al sitio, hicimos otro hallazgo importante: la entrada, en su mayor parte sepultada, de una estructura subterránea. Retiramos los escombros y 6 de nosotros entramos.
nuestras linternas y lámparas frontales revelaron que estábamos en lo alto de una enorme cámara subterránea que se asemejaba a un silo, con una estrecha escalera de piedra que descendía en espiral hasta el fondo. Aún más increíble, las paredes estaban cubiertas de inscripciones. Las estudiamos con cuidado mientras descendíamos cautelosamente. Las inscripciones eran una extraña combinación entre pictogramas antiguos y jeroglíficos egipcios, símbolos extraños cuyo significado ninguno de nosotros podía comprender, intercalados con dibujos que nos resultaron algo perturbadores. Criaturas de aspecto extraño, algunas que parecían una mezcla entre pulpos y dinosaurios. Eran enormes, con cuerpos escamosos y garras, pero también con tentáculos. Otras parecían una combinación entre arañas y escorpiones, con múltiples extremidades articuladas y grandes aguijones que sobresalían sobre sus espaldas. Algunas no se parecían a nada que pudiera describir. Eran indescriptibles, y todas tenían ojos rojos y enormes bocas llenas de colmillos gigantes, múltiples bocas por todo el cuerpo. Rankin, el experto en lingüística y criptología del equipo, comenzó de inmediato a documentar las inscripciones, registrándolas con la cámara que había traído. Mientras tanto, continuamos descendiendo. La estructura era mucho más alta de lo que habíamos supuesto al principio. Las escaleras seguían y seguían, perdiéndose en la oscuridad. Entonces nos dimos cuenta de algo. Una iluminación. Una débil sensación de luz que venía desde abajo. Cuanto más descendíamos, más brillante se volvía. Pronto ya no necesitábamos las linternas. Cuando finalmente llegamos al fondo, calculo que estábamos a unos 120 metros bajo la superficie. Simplemente nos quedamos ahí, mirando alrededor, paralizados de asombro. Estábamos sin palabras. El fondo de la cámara circular tenía unos 45 metros de diámetro. Estaba iluminado por un resplandor suave, amarillento. 8 dispositivos se encontraban alineados contra las paredes, formando un círculo. Dispositivos, construcciones tecnológicas. Eran rectangulares y verticales, parecidos a refrigeradores, de unos 2,5 metros de alto por casi 1 metro de ancho. Estaban hechos de un metal plateado altamente pulido. La fuente del resplandor eran los estrechos haces de luz amarilla radiante, como rayos láser, que emanaban de 2 de los dispositivos, a los que me referiré como unidades, los cuales emitían un zumbido bajo y constante. Seguían funcionando. Las otras 6 unidades estaban en silencio y parecían inactivas. Incrédulos, dirigimos nuestra atención a lo que yacía en el centro exacto de la sala, el punto sobre el que se enfocaban los 2 haces horizontales de luz. Al mirarlo, sentí una repentina e irracional sensación de terror y desesperanza abrumadores. Parecía una esfera de negrura suspendida en el aire, a unos 90 centímetros del suelo. Mediría alrededor de 2 metros de diámetro. La negrura se movía, ondulaba, se rizaba y fluctuaba constantemente, como agua oscura y aceitosa. Aquella oscuridad no era natural. Era la antítesis no solo de la luz, sino de la existencia misma. Una oscuridad más negra que el corazón de todo asesino y sádico que haya existido. Era maligna,
Esa es la única forma en que puedo describirla. Al mirarla, sentí que era consciente y que me observaba, que miraba dentro del núcleo de mi alma, amenazando con devorarme y corromper cada sueño, cada sentimiento de alegría, amor y paz que hubiera experimentado. Quería consumir lo mejor de mí hasta que no quedara nada, salvo oscuridad, como ella misma. Me aterrorizó de una manera que ni siquiera puedo describir. Solo la miré por unos segundos, luego aparté la vista, incapaz de soportarlo más. Mis colegas debieron sentir lo mismo, porque también desviaron la mirada rápidamente, evitando a toda costa volver a ver la masa oscura. Comenzamos a examinar las unidades de las paredes. Jennings intentó tocar una de las dos que seguían activas, pero su mano fue repelida por una fuerza invisible. Había algún tipo de barrera, un campo de fuerza alrededor de esas dos unidades, protegiéndolas. Feldman, nuestro experto técnico e ingeniero, comenzó a inspeccionar una de las 6 unidades que suponíamos averiadas. Ninguna de estas conservaba el campo de fuerza. Nos dijo que no parecía estar fijada al suelo y sugirió intentar retirarla para llevarla a la superficie y examinarla más a fondo en el campamento. Pero cuando lo intentamos, descubrimos que ni siquiera combinando la fuerza de los 6 pudimos mover aquel bloque oblongado un solo centímetro. Debía pesar al menos 1 tonelada o más. Para entonces, ya caía la noche y la temperatura antártica, ya de por sí gélida, descendía con rapidez. Con cierta renuencia, acordamos regresar a la superficie y volver al día siguiente para una investigación más exhaustiva. Todos llevábamos una especie de excitación desbordante. Esto lo cambiaba todo. Habíamos descubierto una tecnología antigua, pero aparentemente muy avanzada, perteneciente a una raza no humana, ya extinguida. Una tecnología que seguía funcionando después de quién sabe cuántos millones de años. Aquellos seres no habían sido una sociedad primitiva. Poseían una ciencia altamente sofisticada, muy superior a la nuestra. Mientras subíamos de nuevo hasta la superficie, hacia el campamento temporal que habíamos instalado afuera, especulábamos sin cesar sobre nuestro descubrimiento y lo que podía significar. Feldman opinaba que tal vez se trataba de algún tipo de generador o reactor, con la masa negra ondulante actuando como su núcleo. Eso abría todo tipo de posibilidades, no solo para nosotros, sino para el futuro de la humanidad. Si lográbamos desmantelar una de las unidades inactivas, sería posible estudiarla, quizás reproducir su diseño, una tecnología capaz de generar una fuente de energía que durara millones de años. Esa noche me costó conciliar el sueño en mi tienda. Tan grande era mi emoción. Durante las semanas siguientes, regresamos cada día a la cámara subterránea para reunir más datos. Rankin continuó documentando las inscripciones grabadas en la circunferencia de piedra de la estructura, mientras nosotros ayudábamos a Feldman en su estudio de las unidades muertas, todos ignorando aquella misteriosa esfera negra suspendida en el centro de la cámara. Esa masa oscura y ondulante que nos llenaba de un miedo irracional cada vez que la mirábamos. Durante la segunda semana, algo ocurrió. Notamos que uno de los 2 haces de luz activos, por llamarlos de alguna manera, se había debilitado considerablemente, mientras el otro mantenía su solidez y diámetro original, que medimos exactamente en 38 milímetros, más o menos el tamaño de una moneda de plata. Este había disminuido a unos 24 milímetros,
y ya no brillaba con la intensidad que observamos la primera vez que entramos al lugar. También notamos que la unidad que producía el haz ya no emitía un zumbido constante y suave, sino un ruido discordante, similar al de un motor averiado. Era, sin lugar a dudas, el sonido de una máquina que comenzaba a fallar. Durante los días siguientes, el haz defectuoso se volvió cada vez más débil, hasta reducirse al grosor de un cabello, su antiguo resplandor reducido a un parpadeo amarillo casi imperceptible, como el filamento moribundo de una bombilla a punto de apagarse. Una noche, unos 5 días después de notar que el haz estaba fallando, todos despertamos por un fenómeno inusual. El suelo temblaba bajo nosotros con un rugido profundo y amenazante. Era un terremoto, no algo desconocido, pero sí un suceso excepcionalmente raro en la Antártida. Lo bastante raro para causarnos sorpresa y preocupación. Nos agrupamos fuera de las tiendas, en la oscuridad bajo cero, mirándonos unos a otros con ojos desorbitados. Después de unos 10 minutos, el temblor cesó y la tierra quedó quieta. Regresamos a nuestras tiendas, temiendo que el sismo hubiera dañado la estructura o bloqueado el acceso, impidiéndonos continuar con la investigación. Para nuestro inmenso alivio, cuando regresamos al día siguiente, descubrimos que la cámara no había sufrido daño alguno por el temblor de la noche anterior. Duval fue el primero en notar que el rayo debilitado finalmente se había extinguido y su unidad había quedado en silencio. Robertson comentó que quizás el terremoto había terminado el trabajo de detener la maquinaria moribunda. Reanudamos la inspección de la cámara y las unidades. Después de 3 semanas de tanteos y pruebas, Feldman finalmente descubrió una manera de desensamblar una de las unidades muertas. Con nuestra ayuda, logró quitar el marco exterior del dispositivo y mostrar sus componentes internos. Lo que vio lo dejó perplejo. Estudió a fondo los complejos componentes que contenía y nos dijo, tras un largo examen, que no lograba entender lo que veía. Sugirió desmontar las piezas del artefacto y llevarlas con nosotros para poder estudiarlas en las instalaciones del laboratorio principal, mucho mejor equipadas y más adecuadas para ese propósito. Estuvimos de acuerdo. Ya había pasado casi un mes y habíamos reunido todos los datos posibles hasta ese momento. Rankin había terminado de documentar las inscripciones y nuestras provisiones estaban escaseando. Coincidimos en que era hora de regresar al puesto base. Llamé a nuestro piloto, Nash, por radio y esperamos arriba con nuestro equipo a que llegara el helicóptero. Dos horas después, oímos por fin el inconfundible sonido de su aproximación. Nash transportó a los 6 de nosotros de vuelta al complejo y el resto del equipo nos recibió como héroes, escuchando fascinados mientras relatábamos nuestro último descubrimiento. Feldman les mostró los componentes desmontados que habíamos traído. Su reacción fue de incredulidad. Para entonces, el invierno antártico comenzaba a instalarse y la luz del sol disminuía cada día. Decidimos que continuar explorando las ruinas no sería seguro hasta la primavera siguiente. No importaba demasiado. Ya teníamos una cantidad de datos suficiente para mantenernos ocupados hasta entonces. Así que optamos por refugiarnos en nuestro puesto
y comenzar a analizar nuestros hallazgos. Feldman se dedicó a estudiar el extraño aparato que habíamos recuperado de la cámara, y Rankin inició la ardua tarea de transcribir las inscripciones y tratar de descifrar su significado con ayuda de su computadora. Pasaron 2 meses sin incidentes. Llevábamos a cabo nuestras rutinarias y tediosas tareas diarias, luchando contra la creciente sensación de aislamiento y aburrimiento que acompaña al encierro prolongado en un refugio antártico, mientras afuera rugía el invierno polar. Lo único que noté que me pareció extraño fue el cambio repentino en el ánimo de Rankin, aproximadamente 1 mes después de haber regresado a la base. Su habitual carácter afable y extrovertido se volvió sombrío y reservado. Empezó a mantenerse al margen durante nuestro tiempo libre, sin unirse a nuestras actividades recreativas. Hablaba poco y cuando lo hacía, respondía de forma breve y distraída, como si su mente estuviera ocupada en otra cosa. Comenzó a perder peso, a verse pálido y desaliñado, y todos temimos por su salud. Sospechábamos que estaba pasando demasiado tiempo enfrascado en las inscripciones y en su computadora, tan absorto en su labor que se estaba agotando física y mentalmente. Carlyle sugirió que quizás se trataba de un caso de claustrofobia o fiebre de cabina. En cualquier caso, coincidimos en que debíamos vigilarlo por si su estado empeoraba. Entonces, hace 1 mes, comenzó el horror. Esa tarde, Feldman reunió a todo el equipo en su laboratorio. Estaba completamente desconcertado. Nos confesó que, tras semanas de intentar analizar los componentes del enigmático dispositivo, no había logrado comprender su funcionamiento ni el propósito de sus partes. Era una tecnología tan compleja y radicalmente avanzada que desafiaba la mente. Todo lo que había podido determinar era que el material del que estaba hecho no se asemejaba al acero ni a ninguna aleación metálica conocida. Sugirió que, al regresar a la civilización, enviáramos la unidad a institutos científicos mejor equipados, donde quizás alguien tendría más suerte en descifrar su misterio. Pero todos dudábamos de que ellos tuvieran mejores resultados. Feldman era uno de los ingenieros técnicos más competentes y perspicaces que había conocido en mi carrera. Vi a Rankin de pie, al fondo del laboratorio, mientras Feldman terminaba de hablar. Me alarmó profundamente su aspecto. Sus ojos estaban muy abiertos y reflejaban una expresión de desesperanza y condena. Su rostro estaba tenso, entre la consternación y el miedo. Sus manos se cerraban compulsivamente en puños. Preocupado, salí del laboratorio con los demás, decidido a que al día siguiente hablaría con Rankin para preguntarle la causa de su angustia. Nunca tuve la oportunidad. Esa noche me despertó un sonido que me heló la sangre y me llenó el cuerpo de una descarga de puro terror. Un grito distante, agudo y tembloroso, un sonido de agonía y miedo animal que se desvanecía lentamente hasta convertirse en un gemido débil. Salté de la cama, revolví frenéticamente el cajón de mi escritorio hasta encontrar la pistola que guardaba allí. Salí de mi habitación y avancé con cautela por el pasillo en dirección al origen del grito. Al pasar frente a los dormitorios de mis compañeros, me encontré con una carnicería. Las puertas estaban abiertas y cada habitación se había convertido en un matadero. Mis compañeros yacían muertos, masacrados en sus camas,
los cuerpos esparcidos en poses grotescas. Slater, Jennings, Whitman, Duvall, Feldman, todos. Llegué al final del pasillo y entré en la gran sala de recreo, en el centro de la instalación. Lo que vi allí me paralizó. Nash, el piloto del helicóptero, se arrastraba por el suelo, dejando tras de sí un rastro de sangre, con los intestinos arrastrándose detrás. Rankin, con los ojos desorbitados y una expresión de pura locura en el rostro, lo seguía empuñando un hacha, cubierto, él y el arma, de sangre fresca. Me quedé allí, petrificado ante aquella escena macabra, comprendiendo vagamente que la habitación de Nash estaba justo al lado de la mía. El demente Rankin había ido entrando en nuestros cuartos, uno por uno, asesinándonos mientras dormíamos, indefensos e ignorantes del peligro. Algo debió de alertar a Nash, que intentó escapar. Si no fuera por su grito, que me advirtió, yo habría sido la siguiente víctima. Nash me vio en la entrada de la sala y comenzó a arrastrarse hacia mí, extendiendo una mano ensangrentada, con una expresión de súplica y desesperación en su rostro. Detrás de él, el enloquecido Rankin alzó el hacha, los dientes apretados en una mueca de furia, y la descargó sobre el cráneo del hombre postrado. Se oyó un crujido nauseabundo, y la pared quedó salpicada de sangre y masa cerebral. Rankin levantó la vista, me vio y comenzó a sacar el hacha del cráneo de Nash. Desperté de mi estupor, recordé la pistola en mi mano y disparé instintivamente. La bala alcanzó a Rankin en el pecho, tropezó hacia atrás, soltó el hacha y cayó al suelo, gimiendo. Me acerqué lentamente, manteniendo el arma apuntada hacia él. Logré encontrar mi voz y balbuceé: ¿Por qué lo hiciste? Me miró, y la cordura pareció regresar a sus ojos, incluso mientras la vida se le escapaba del cuerpo. Le había disparado en el corazón y agonizaba rápidamente. Su voz era débil, pero serena. Yo les hice un favor. Es mejor así. Mejor para todos. Para toda la humanidad. Morir. Antes de que ellos regresen. Lo miré, sin entender. ¿Ellos? Traduje las inscripciones hace casi 2 meses. Sé lo que significan. Es más horrible de lo que puedas imaginar. Me miró con una expresión suplicante. Por favor, Travis, lee mis cuadernos, lo entenderás y entonces desearás que te hubiera dejado matarte. Soltó un gemido y su cabeza cayó hacia atrás. Estaba muerto. Aturdido, en estado de shock por lo que acababa de suceder, dejé caer la pistola y salí tambaleándome del salón, comprendiendo vagamente que estaba completamente solo en la estación. El resto del equipo yacía muerto. El único sonido era el rugido del viento antártico golpeando la estructura desde afuera. Me dirigí hacia la radio de emergencia, con la intención de contactar a las autoridades en la estación McMurdo y pedir ayuda. Pero me detuve antes de llegar. Cambié de rumbo y regresé por el pasillo hasta los dormitorios. Entré en la habitación de Rankin. Era un desastre. Las sábanas estaban revueltas y apestaban. Parecía no haberlas cambiado ni haberse preocupado por su higiene personal en semanas. Basura cubría el suelo y las paredes estaban llenas de dibujos pesadillescos hechos a mano por Rankin.
abominaciones grotescas que se parecían a las que había visto grabadas en la cámara subterránea. Sobre su escritorio desordenado había 3 cuadernos. Me senté en su silla, abrí el primero y comencé a leer su letra. Leí durante más de 3 horas. Entonces me dejé caer hacia atrás, cubriéndome el rostro con las manos y luchando por contener un grito de terror y angustia que amenazaba con brotar desde lo más profundo de mi garganta. Rankin tenía razón. Yo lo entendía todo. Y era mucho peor de lo que podría haber imaginado en mis peores pesadillas. Leí acerca de los oscuros y de los sabios, su guerra, la eventual derrota de los oscuros y su posterior exilio al reino de la oscuridad. El portal que los sabios habían sellado antes de abandonar nuestro universo para regresar a su mundo, más allá de las estrellas. El portal que había sido sellado con 8 barreras de energía. El portal con el que mi equipo y yo habíamos tropezado aquí, en nuestro propio planeta. Las inscripciones habían sido dejadas como una advertencia para cualquiera que encontrara la cámara, que era, en realidad, una especie de prisión. La masa oscura y brillante del centro era como una celda, y los 8 haces de energía actuaban como barrotes que sellaban esa celda. Los sabios habían sido seres de increíble sabiduría y ciencia, pero no eran dioses ni inmortales. Eran simplemente una raza sumamente avanzada, con eones de evolución por delante de la nuestra. Y los haces de energía que sellaban el portal, esa masa negra, impía y sin Dios en el centro de la cámara, no eran magia. Poseían una longevidad inimaginable, suficiente para sostenerse durante incontables millones, si no miles de millones, de años. Pero seguían siendo tecnología mortal. Una tecnología alienígena, miles de eras más desarrollada que la nuestra. Una tecnología tan avanzada que incluso nuestras mentes científicas más brillantes serían incapaces de replicarla, repararla o siquiera comprenderla. Hubo una época en que existían 8 barreras, pero con el paso de los siglos y milenios incontables, se debilitaron y degradaron como toda tecnología debe hacerlo, hasta que solo quedó un haz, un barrote, si se quiere, sosteniendo la celda cerrada. La celda que era una puerta entre el reino de la oscuridad y nuestro mundo. Quizás los sabios sabían que aquellos haces serían solo un medio temporal para contener a los oscuros, y que debían regresar algún día para reemplazarlos o repararlos cuando llegara el momento. Pero eso fue hace cientos de millones de años. Y compartiendo el destino inevitable de toda especie mortal, su raza, sin duda, ha estado extinta desde hace mucho tiempo. No tengo manera de saber cuánto más resistirá esa última barrera de energía para sellar el portal. Podría mantenerse por otros 100 años o 1000, pero desde la perspectiva de la existencia, nuestro tiempo se ha acortado. Eventualmente se romperá como las demás y el portal se reabrirá. Y entonces ellos volverán, los gobernantes originales del universo, a reclamar el mundo que una vez les perteneció. Y no hay nada que podamos hacer al respecto, nada que pueda salvarnos, ningún lugar donde escapar. Me comuniqué por radio pidiendo ayuda, diciendo que Rankin había enloquecido, aparentemente, por claustrofobia tras nuestra larga reclusión en la base. Después de unas 2 semanas, llegó un helicóptero de evacuación de emergencia para llevarme de regreso a casa. Regresé a los Estados Unidos y renuncié a mi puesto en la universidad. Le dije al presidente que el terremoto había sellado la cámara y que todos nuestros datos habían sido destruidos por Rankin
durante su ataque de locura. No le conté a nadie más acerca de nuestro descubrimiento en la Antártida, ni de las ruinas, ni de la cámara, ni del portal, ni de los cuadernos de Rankin. ¿Quién me creería? ¿Y de qué serviría advertirlos, incluso si lo hicieran? No hay nada que podamos hacer. Aún así, siento que debo compartir esta historia con alguien, con cualquiera que quiera escucharla. Decidí publicarla en un foro para personas como yo, con historias que la mayoría consideraría imposibles de creer, si no completamente locas o ridículas. Escribo esto no como una advertencia, sino como un ruego para que abracemos el tiempo que nos queda, para aprovechar la vida mientras aún podamos. Veo las noticias religiosamente, temiendo que cualquier día escuche sobre un terremoto en el Círculo Antártico. Un terremoto que significará que el último haz de luz se ha extinguido. El tiempo se acaba. Ellos están regresando.